¿Qué tal, hermanos? Que Dios les bendiga. Qué bueno es estar juntos para leer, para estudiar, para acercarnos a la palabra del Señor que usted y yo necesitamos cada día. Así como el aire que respiramos, la comida que nos servimos, las cosas que hacemos de una u otra forma deben estar ligadas siempre a la palabra del Señor. Quiero invitarles a leer 2 de Corintios capítulo 6, los versos 14 al 16, que dicen así: No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Voy a leer la última frase. Porque ustedes son el templo del Dios viviente. El tema que vamos a considerar el día de hoy es el yugo desigual. Esta metáfora tiene mucho acercamiento con el contexto del pasaje, ya que en esa época los creyentes trabajaban y vivían de la agricultura como también de la ganadería. Y el Señor le muestra muchas veces elementos de cercano a las personas para que de esa manera puedan entender lo que son los principios espirituales, es decir, las realidades conocidas por las personas, para que de esa forma puedan entender aquellas verdades desconocidas. Y el tema de el yugo desigual, no hay duda que en el contexto del campo, de la agricultura, el hombre que araba, que rompía la tierra, normalmente usaba fuerza externa, no a él, sino que los bueyes. Estaba el buey viejo y el buey joven, y con un yugo que era una madera labrada o laborada, para luego amarrarlo firmemente en esta parte de la cabeza, y así en el cuello ambos podían tirar juntos, lo que significaba aquella fuerza que el hombre no sabía y no era capaz de hacerlo. Entonces, analógicamente o metafóricamente, este mismo elemento se aplica a la vida del creyente en relación a aquellas cosas que tienen que ver con los principios normativos de la vida espiritual y aquellos elementos que son del mundo o que no tienen ninguna relación con el Señor o con Dios, o más bien tienen relación con las obras de la carne, es decir, las obras pecaminosas, o aquellas obras que son netamente diabólicas. Entonces, el apóstol Pablo lo que hace es presentar algunos contrastes de los cuales nosotros vamos a ver en el día de hoy. El primero de ellos es el contraste del creyente con el incrédulo. Entiéndase que por creyente nos referimos a este hombre de fe, a este discípulo de fe, a este hermano de fe, y el incrédulo es aquella persona que no tiene fe en Dios. La escritura es muy clara en el sentido que habla, dice: pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe verdadera se origina en Jesús, se establece en Jesús, permanece en Jesús y finaliza en Jesús. Todos los hechos que alguien pudiese mencionar como fe en el día de hoy no son más que presunciones emocionales, circunstanciales, temporales, subjetivas y también parciales. La fe verdadera, auténtica, que es aquella confianza en Jesús, es la que el autor bíblico está manifestando acá. No puede haber en este caso una igualdad entre el creyente con el incrédulo. ¿Por qué razón? Porque ambos son distintos, son desiguales. Tienen distintos modelos, nuestra forma de pensar, de reaccionar, de comportarse. El creyente, por un lado, tiene a su modelo a nuestro Señor Jesucristo, y el no creyente tiene su modelo al hombre mismo. El creyente ha aprendido a decir la verdad, y el no creyente aún permanece en la mentira. El creyente está cada día aprendiendo a ser más dócil y humilde, en cambio el incrédulo es una persona soberbia y arrogante. Y así, estos elementos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y aleccionando, educando y enseñando a los creyentes de Corinto, quiere hacer entender muy bien que aunque el creyente es peregrino que en la tierra,
no significa que éste se tiene que separar, aislar, esconder o subirse a un monte lejos de la ciudadanía, sino que más bien el mismo Señor Jesús le dice que los creyentes están en el mundo pero no son del mundo. Y en ese sentido quiere hablar de cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar y de qué forma responder. En segundo lugar, se menciona la justicia con la injusticia. Y allí el tecnicismo, la palabra que se emplea es compañerismo. ¿De qué manera se puede decir que la justicia es el acto de Dios donde Él le entrega a todas las personas una medida o lo que ellos necesitan? ¿Y qué más que el Señor sabe lo que nosotros necesitamos? Por lo tanto, en la medida que vamos comprendiendo lo que es la fe, la vida cristiana, vamos aprendiendo a ser gente justa, íntegra, honesta, a compartir aquellas cosas que el Señor nos provee con aquellos que injustamente a veces no tienen. Ahora, la injusticia se podría decir que es mala, que es una amenaza a la justicia. Produce resentimiento, desigualdad, violencia y también discriminación. En cambio, la justicia de Dios, obviamente, produce integración, paz, armonía y benignidad. Entonces, el autor bíblico acá plantea de que el creyente, que es un hombre que está aprendiendo a ser justo, y el no creyente que es injusto, por lo general, obviamente todos sus hechos van a promover hacia la injusticia. Entonces, el creyente, como hijo del Señor, tiene que cada día aprender a ser justo como Dios es justo. Allí en Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, dice, lo voy a leer, eso está en Romanos 5, donde dice, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Cristo. Entonces, la justicia de Dios trae paz. Un hombre justo es un hombre de paz. La justicia del Señor es la que hace que uno tenga tranquilidad y que tú, en la vida temporal, terrenal y en estas acciones que nosotros hoy día y cada día vamos a enfrentar. Por lo tanto, el compañerismo del creyente con el incrédulo no puede ser. Y la relación de desigualdad que se puede dar entre la justicia con la injusticia tampoco puede ser. Entonces, o somos creyentes o seguimos siendo escépticos. O somos gente que practica la justicia, pero por ningún motivo tenemos que ser gente injusta. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo, volviendo a 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, cita nuevamente otra palabra que es la comunión entre la luz y las tinieblas. Ahora, ahí hay dos palabras griegas, luz, phos, y tiniebla, skotía. Y a mí me llama mucho la atención porque si uno hace un elemento comparativo o la comunión entre estos dos elementos que son totalmente opuestos, no hay en la Biblia un elemento de acercamiento. Son dos elementos totalmente opuestos. Y se dice que la luz, que en este caso, hablando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es Jesús que nos puede iluminar. Es Jesús que nos va a dar luz acerca de las cosas que hoy día en este mundo con la oscuridad y las tinieblas, metafóricamente hablando, solo producen amargura, dolor y resentimiento. Al mismo tiempo el Señor dice que el salmista, por allá en el Salmo 119, 105, dice que la luz de la palabra es la que puede iluminar aquellas cosas más oscuras en las cuales necesitamos responder a algunas situaciones complejas. Por otro lado, en Juan capítulo 1, versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por lo tanto, si usted ve la norma, la forma en que el autor Pablo menciona, en cuanto a las tinieblas, al mismo tiempo en Juan 3:19 dice que los hombres incrédulos, injustos, impíos, malvados,
no quieren venir a la luz, es decir, no quieren venir a Jesús, no quieren venir al Señor. ¿Por qué razón? Porque aman más las tinieblas que la luz. Y allá en Efesios capítulo 5, voy a leerlo, Efesios 5, son las epístolas de la Cristología. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Pablo le está hablando a estos creyentes. En otro tiempo, en la vida antigua, cuando no conocían a Dios, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora, se mencionan aquí algunas obras de las tinieblas. El versículo 11 dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. De acuerdo al contexto, se mencionan algunas obras de las tinieblas, como por ejemplo, allá en el 5.4 dice: las palabras deshonestas, las mentiras, las fornicaciones, la inmoralidad, la avaricia, la idolatría. Todas estas acciones que acabo de mencionar son tinieblas. En cambio, la fidelidad, la santidad, la verdad, el adorar solamente a Cristo, el andar en pureza e integridad son elementos poderosos o virtudes de la luz. Entonces, a través de este mensaje sobre el yugo desigual, usted y yo tenemos que aprender cuál es nuestra posición hoy día en Cristo Jesús. Y tenemos que renunciar a esas prácticas sobre las tinieblas, la mentira y el engaño, y ahora cada día acercarnos más a la luz, acercarnos más al Señor, acercarnos más a la palabra, porque la palabra nos ilumina, nos guía, nos corrige y nos da dirección en materia de moral, en materia de trabajo, en materia de matrimonio, en materia de la vida en la cual estamos en el Señor. Dios Todopoderoso te bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, queremos reconocerte a ti cada día en todas las cosas que hacemos y pedimos que tu luz, que tu justicia, que la fe puesta en ti se convierta cada día en un arma poderosa para enfrentar la incredulidad, la injusticia, como también las obras de las tinieblas. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.